Muy buenos días. Me corresponde presentar el trabajo de un grupo de profesores, investigadores y directivos de la universidad, entre los cuales estuvo el hermano Alberto, que hemos venido trabajando casi desde hace un año, sacar a la luz un texto que ya está listo para la edición y que pretende ser una especie de guía y de motivación al profesorado y al estudiantado de la Universidad de La Salle y al profesorado y al estudiantado de todas las universidades de Colombia, en que con base en un análisis del sector rural queremos motivar un compromiso de ustedes, de nosotros, de todos, con el campo colombiano. Hace 4.500 millones de años, ceros más, ceros menos, decía alguien. Hace 4.500 millones de años se formó la geosfera, se formó la Tierra, la geosfera inerte, la geosfera mineral. Y hace unos 3.500 millones de años, mil millones de años después, comienza a formarse la biosfera, la capa de la vida, esa levísima capa, esa delgadísima capa, como un hongo o como un líquen que cubre una piedra, que comienza a cubrir todo el globo terráqueo y a manifestarse también en las aguas marinas. Dentro de esa capa surge, hace unos 200.000 años, depende de los analistas, la especie zoológica humana, una especie que logra un desarrollo encefálico mucho mayor que el de otras especies, de las cuales viene en su dirección evolutiva. Esa especie, especialmente en los últimos 200 años, comienza a transformar sustancialmente la biosfera, comienza a transformar sustancialmente el planeta, hasta el punto en que podemos decir que estamos en el antropoceno, en una edad dentro de la evolución de la Tierra, en la cual, o en un momento en el cual el grupo zoológico humano, nosotros, hemos tenido la capacidad de producir cambios tan fuertes como los que se presentaron por la caída de un gran meteorito, con la extinción de los dinosaurios, con la emergencia de las cordilleras, con las grandes erupciones volcánicas. Y entonces hemos creado, un poco simbólicamente, pero también realmente, esa segunda capa gris que ustedes ven ahí, que la podemos llamar la artefactosfera, la creación de sistemas artificiales, de objetos, de infraestructura que alteran sustancialmente el planeta y que son fundamentales para la reproducción de la especie humana, tal como hemos venido haciéndolo, o tal como hemos escogido nuestro camino para sobrevivir en este planeta. Al mismo tiempo, el ser humano desde su nacimiento, el origen es común, el origen es africano. Ese hecho ya hace que desde su nacimiento el ser humano esté interconectado, profundamente interconectado. Pero si vamos unos 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, podemos ver las grandes interconexiones, los grandes sistemas de intercambios de conocimiento que desafortunadamente también implicaron guerras, conquistas, despojos, horrores, de, por ejemplo, el mundo helénico con el Asia y con el África
y con el África, o entre las distintas culturas americanas. Se crea entonces una sola capa de conocimiento que en los últimos años, en los últimos 50 años, lo simbolizamos por esa círculo azul, crea lo que el investigador paleontólogo Teilhard de Chardin llamó la noosfera, una capa de conocimiento que nos interconecta a todos globalmente y que tiene una de sus máximas expresiones, pero no es la única, porque dije antes que desde el nacimiento de la especie humana, y especialmente con la conquista de América, si se quiere, cuando se redondea otra vez el planeta, es decir, cuando nos intercomunicamos todos los seres del planeta y comenzamos a producir un conocimiento interconectado y comenzamos a producir instituciones, formas de ser y conocimientos que son relativamente comunes a toda la especie humana. Pero decía que en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, esa capa de conocimiento se ha hecho mucho más densa, mucho más rápida con la internet, con las comunicaciones a través de redes virtuales. Es un hecho tremendamente importante y sobre todo en la medida en que genera cambios y va a generar cambios que quizás todavía no nos atrevemos a predecir, cambios sustanciales, cambios que van a generar una condición de la vida humana dentro del planeta, si es que no lo destruimos antes, si es que no nos destruimos antes, completamente impredecible. ¿Qué va a pasar? Va a haber un cambio cualitativo, es lo que podemos decir, y pero el hecho para lo que nos interesa hoy, cuando estamos hablando del manifiesto rural, es que estamos en un mundo completamente interconectado. Somos ciudadanos bogotanos, somos ciudadanos de nuestro barrio, de nuestra cuadra, de nuestra familia, pero somos ciudadanos globales. Normalmente el campo se ve disociado de la ciudad. Tanto así que, por ejemplo, el DANE habla de la población de las cabeceras y el resto, allá el resto. Un mundo completamente distinto. En cierto momento, y hasta hace unos 150 años, los campesinos tenían la capacidad de ser autónomos, autosuficientes. Podían producir todo lo que necesitaban: alimentos, vestuario, vivienda, etc. Y por el contrario, las grandes ciudades que se han venido formando desde hace por lo menos 5.000 años dependían de la producción rural. Esta ecuación ha cambiado fundamentalmente. Hoy en día, un campesino, para obtener los bienes necesarios para sobrevivir, para satisfacer sus necesidades, para satisfacer sus aspiraciones, necesita por lo menos el 85% de bienes de consumo, de bienes y servicios que dependen de la interacción de la economía global. Desde el aceite para fritar la yuca, hasta el internet y la moto, pasando por el vestido, pasando por sus utensilios de cocina, por los materiales de su vivienda. Entonces, nuestro mundo rural participa de esa interconexión global, de esa noosfera que yo les presentaba anteriormente, de esa interconexión humana, que es fundamentalmente una interconexión de conocimiento. Pero de la misma manera, el mundo urbano depende totalmente del mundo rural, por el flujo de agua, por el flujo de desperdicios de excreciones de las ciudades
hacia el campo, por el flujo de oxígeno. Si no tenemos los bosques que purifican el aire, la atmósfera, estaríamos completamente asfixiados. Por el flujo de alimentos y materias primas, petróleo, carbón, energía eléctrica, y por la gran cantidad de flujos de conocimiento, de flujos humanos, expresados en gentes que trabajan y viajan de un lado a otro, expresados en migraciones, expresados en todas las conexiones familiares humanas que tenemos unos con otros. La ciudad, al mismo tiempo, va dejando una gran huella en el campo, una gran huella, una gran huella ecológica en el campo, en la medida en que gasta millones de hectáreas para alimentarse, hace los huecos más impresionantes para extraer carbón, para extraer petróleo, la minería afecta sustancialmente los ecosistemas. Entonces se genera una huella desproporcionada y asimétrica en la medida en que el campo sufre con más fuerza los efectos de la ciudad, que es la ciudad con relación a la actividad rural. Pero digo, estamos interconectados campo y ciudad. Estamos interconectados por flujos de materia, de energía, de aire, de agua, de conocimiento, de trabajo, de migraciones, de relaciones humanas, familiares, hasta el punto en que podemos decir, sin ningún reparo, que cualquier ciudadano, así viva en Bogotá o en Guainía, tiene una misma identidad. Que el ciudadano urbano es al mismo tiempo un ciudadano rural. Que lo urbano y lo rural, en términos ecosistémicos y en términos sistémicos por sus interacciones y flujos, conforman una sola identidad. Lo rural no puede existir sin lo urbano y lo urbano no puede existir sin lo rural. Son un sistema dentro del cual la interacción es lo que explica el funcionamiento y no cada una de sus partes consideradas aisladamente. Estamos interconectados, formamos una sola identidad. El campo no es solamente allá, como decía el doctor Mozos, los campesinos realizando sus tareas, produciendo alimentos, sino el campo somos nosotros. Hay una identidad nuestra. Ese es el mensaje central de nuestro manifiesto rural. Ahora bien, en esa interacción entre campo y ciudad, hemos generado unos procesos que decía anteriormente son asimétricos, han sido desfavorables para los habitantes rurales. Hemos generado unos desbalances, unas deudas. La primera deuda, creo que ya la expresé claramente, es la deuda ecosistémica, es la huella ecológica. La segunda es la que podemos llamar la deuda social, que se expresa formalmente en lo que ustedes han oído muchas veces decir, han leído en numerosos textos, entre las brechas rural-urbanas, brechas entre el progreso y el bienestar y las limitaciones para ese progreso y el malestar que sufren muchas comunidades rurales, que se expresan, por ejemplo, en los niveles de pobreza. La pobreza multidimensional, que mide las condiciones reales de los hogares, en el campo es 46%, en las ciudades es 18%. Es una situación terriblemente asimétrica. Pero igualmente tenemos brechas en la salud, en el acceso a la salud, en la esperanza de vida, en el acceso a los servicios, en el acceso a las pensiones. El trabajo informal en el campo y el cubrimiento pensional y el cubrimiento de salud es muy inferior que en las ciudades. Entonces,
cualquier gobierno o cualquier política de Estado o cualquier ciudadano o cualquier estudiante, cualquier profesor o directivo tiene que plantearse seriamente cómo cerrar esa brecha social. Enfatizamos dentro de esa brecha social la deuda educativa. ¿Por qué queremos enfatizarla? Porque indudablemente, y sobre esto hay un consenso global a partir de numerosos estudios y experiencias, es la educación el factor decisivo para llevar el progreso, para sacar de la pobreza y de la miseria, para crear las capacidades de hombres y mujeres, para ejercer su libertad de decidir, su libertad de ser, su libertad de interactuar con los demás seres humanos, para ejercer su libertad sobre su cuerpo, su libertad sexual, su libertad de relacionarse, su libertad de aprender, de estudiar. La educación es el factor básico y nos enorgullece entonces a nosotros pertenecer a un establecimiento educativo donde nos formamos para ampliar el conocimiento, para democratizar el conocimiento, y nuestro compromiso es otra vez precisamente con disminuir esa brecha que, por ejemplo, se manifiesta en que en las ciudades el número de años promedio de educación que tiene una persona mayor de 18 años es de 10 años, mientras que en el campo es de 5, a lo cual se suma también muchas veces, no la mala, sino muchas otras veces, la pésima calidad de la educación rural. Esa educación que hace que para ciertos niños de 11, 12, 13 años, en las zonas más apartadas, en el Bichada, en el Baupés, en el río Duda, en el Putumayo, en el Chocó, militar o entrar a la guerrilla sea una situación apenas normal, porque los redime de su situación de marginamiento, de su situación de exclusión, y los incorpora al nefasto y horrorífico aparato de guerra. La mujer ha sido discriminada. Eso se puede observar, por ejemplo, en los indicadores salariales, en los indicadores de violencia, en las instituciones cotidianas culturales, como se trata a la mujer. El niño ha sido discriminado, el indígena y la mujer indígena entonces ha sido doblemente discriminada y excluida de los beneficios del desarrollo y sobre todo, del acceso a los derechos. Del acceso a los derechos para decir: yo mujer, yo niño, yo anciano, decido por mí mismo. Soy autónomo y no soy sumiso. La sumisión en el campo sigue siendo todavía mayor, la discriminación en el campo es mucho mayor que en las ciudades. Entonces tenemos también una deuda de género que tenemos que cancelar. Un estudio que se hizo hace muy poco, trabajando las cifras del sector agropecuario, ponía de presente algo que parece increíble. En Colombia, más del 50% de campesinos tienen menos tierra que una vaca. La moda, la variable que divide la distribución en dos, en este caso la distribución de la tierra, está en 1 hectárea. El 50% de los propietarios tienen menos de 1 hectárea. Un poco más del 70% tienen menos de una unidad agrícola familiar. Tienen menos de la tierra mínimamente necesaria para obtener los ingresos mínimos para la subsistencia de su familia. Y como si esto no bastara, esta situación de concentración de la tierra se ha agudizado con el desplazamiento y el despojo en los últimos 20 años. Entre tanto, 5.000
800 propietarios acaparan el 70% de la tierra, con un agravante, que la mayor parte de esa tierra está en sistemas cuasi improductivos, en una ganadería extensiva. Es un acaparamiento que se hace no tanto en función de la producción económica, de la rentabilidad, de la generación de trabajo, de la generación de empleo, sino de la generación de rentas especulativas, de rentas inmobiliarias. Excelente negocio comprar una finca de 1.000 millones, no hacer nada y entre 4 años venderla en 2.000 billones y valorizar así el patrimonio comercial o familiar. Entonces, esa es la otra deuda. La exclusión del acceso a la tierra de la mayor parte de nuestra población rural trabajadora, de nuestra población campesina. Es absurdo, no tienen dónde trabajar. Y es doblemente absurdo cuando consideramos no solamente su derecho de vivir en el campo y tener su finca, tener su parcela, sino cuando observamos también que estos campesinos han sido altísimamente eficientes en términos económicos. De ellos depende más del 60% de nuestra producción agrícola familiar, perdón, de nuestra producción agrícola total, de todo el abastecimiento urbano de alimentos a Colombia. De ellos depende más del 80% de las exportaciones de nuestro principal producto de exportación, por encima de las flores, por encima del banano, que es el café. 40% de la leche es producida por campesinos. Las cifras son contundentes y cuando nosotros hacemos los análisis de sus sistemas de producción, indudablemente encontramos que son altísimamente eficientes. Más aún, un investigador nuestro, Wilson Vergara, sostiene a partir de estudios que el campesino colombiano, al igual que el campesino mundial, es mucho más eficiente que los grandes propietarios, y no hay tierra donde producir. Esa es la causa fundamental de la pobreza rural. No es la incompetencia ni la incapacidad del productor para gerenciar y gestar sus propios sistemas de producción, para implementar tecnologías adecuadas, sino es fundamentalmente la exclusión en el acceso a la tierra, que también es exclusión en el acceso al agua, que también es exclusión en el acceso a capital, que también es exclusión en la extensión agrícola, en la tecnología agropecuaria. La sexta deuda es lo que llamamos la deuda territorial. Es una tragedia enorme para un Estado, para una nación, para una sociedad. Gran cantidad y enormes territorios colombianos no se rigen por las instituciones civilizadas consagradas en nuestra Constitución, consagradas en nuestro Estado Social de Derecho. En gran parte de nuestros territorios rurales, también en algunos territorios urbanos, en algunos barrios marginales, imperan e imponen su poder despótico y autoritario con el uso de la violencia, con el uso de la corrupción, verdaderos cacicazgos feudales que someten a la gente al imperio de sus propias decisiones en favor de su propio provecho. Regiones en donde la ley del silencio ante el despojo, ante la injusticia, ante el robo sistemático de las tierras, ante la invasión sistemática de los humedales, de las tierras más frágiles, ante todo ese estado de cosas, la gente tiene que guardar silencio porque vive bajo el terror. Tenemos territorios que han sido llamados por algunos rebelocracias en manos de la guerrilla, narcocracias, paramilitocracias. Y desafortunadamente, a pesar de los enormes avances
que ha habido en la conciliación de la paz en ciertos territorios colombianos, esta realidad sigue siendo tremendamente vigente en el territorio colombiano. Pero en medio de todos estos problemas, en medio de todas estas dificultades, en medio de todos estos horrores, tenemos grandes motivos para ser optimistas, para cultivar la esperanza. Ya lo dije, tenemos un campesinado, son cerca de 2,5 millones de hogares rurales que han demostrado su gran eficiencia productiva, su gran capacidad de producir. Tenemos un empresariado, no los narcoposeedores de tierra, ni los paraposeedores de tierra, ni los corruptoposeedores de tierra, sino un empresariado que también ha demostrado una gran capacidad. Obviamente que desarrollar esas potencialidades implica reformas profundas, reformas que venimos aplazando continuamente. Hay política agropecuaria, se hacen avances, pero muchas veces los avances son el impacto de esos avances es minúsculo con relación a los grandes problemas. Y si miramos el plan de desarrollo del actual gobierno, a pesar de toda la buena voluntad de generar una política que contribuya a resolver los problemas rurales, podemos ver cuando lo estudiamos sistemáticamente, y nosotros lo hemos estudiado sistemáticamente, que el impacto va a ser apenas marginal o menos que marginal. Pero tenemos empresarios, tenemos ganaderos, tenemos campesinos, tenemos agricultores familiares capaces, pero no solamente porque nosotros creamos que somos capaces, porque hayamos construido un discurso de la capacidad y de la potencialidad del campesino y del empresariado, sino porque lo hemos visto, lo hemos analizado, ha sido demostrado. Colombia depende en 30% de las importaciones para su alimentación, pero de todas maneras estamos produciendo el 70% de lo que consume una población creciente, y nuestra balanza comercial, la relación entre exportaciones e importaciones, a pesar de que las importaciones han aumentado enormemente, sigue siendo positiva. Es decir, nosotros exportamos más de lo que importamos. Pero la más grande esperanza en el campo colombiano y en la sociedad colombiana está en su gente, está en sus organizaciones, en la capacidad que han demostrado mujeres que se organizan para cuidar la vida, para cuidar la naturaleza, para pararle el macho a un comandante que se quiere llevar a su hijo para la guerrilla o para el paramilitarismo, de mujeres valientes que se han organizado y en medio del horror de la guerra han hecho valer su palabra, han hecho valer su organización y constituyen un patrimonio social y cultural fundamental para el progreso del país. Tenemos hombres y mujeres que se han organizado en cooperativas, en asociaciones de padres, de familia, en organizaciones que cuidan el medio ambiente, en juntas de acción comunal, en juntas locales, en algunos casos y desafortunadamente excepcionales, en consejos municipales y en alcaldías elegidas con personajes probos que son capaces de luchar por los intereses de sus municipios. Tenemos una gran cantidad de organizaciones en el campo. Es absolutamente increíble ver territorios devastados por la violencia, como en esos territorios, en medio de la violencia, y ahora emergen continuamente organizaciones de hombres y mujeres y de jóvenes, de ancianos, que son capaces de afrontar y de construir el país. Entonces, tenemos razones para el optimismo y la esperanza con nuestros empresarios, con nuestros campesinos y especialmente con la capacidad de reacción, de organización, de asociación de los pobladores rurales. Ante toda esa situación, lo que nos proponemos, lo que se propone la universidad,
es comprometerse con el desarrollo con enfoque territorial. Me explico. Partimos de un hecho fundamental. Los territorios son distintos, son heterogéneos, son diversos, y especialmente los territorios rurales, porque se expresan historias, trayectorias y gentes que han sido sometidas o que han vivido distintos procesos sociales, que han construido distintas alternativas productivas, económicas, que tienen raíces culturales diversas. El territorio no es solamente el espacio físico donde están los cultivos, las carreteras, los poblados, las represas, las escuelas, los hospitales, etcétera, etcétera, las viviendas, por supuesto. El territorio, esa es la dimensión material del territorio, pero el territorio tiene una dimensión inmaterial, una dimensión construida, pensada, simbólica por la sociedad. El territorio es lo que construimos sobre ese espacio. Y cada construcción tiende a ser distinta en los diferentes espacios, más aún en un mismo espacio chocan territorialidades diversas, formas de entender el territorio de una manera. Entonces, ¿en dónde está la cuestión del desarrollo rural territorial? Que es absolutamente imprescindible, pensamos, entender esa diversidad y entender que el territorio se construye y no lo construimos desde afuera, sino lo construye la gente para hacer un desarrollo rural que viabilice los grandes objetivos nacionales: la conservación del medio ambiente, la no discriminación de las mujeres, el pleno derecho de hombres, mujeres, niños, ancianos, indígenas, negros, a población LGBTI, etcétera, el pleno derecho al acceso a sus derechos, la plena vigencia del Estado de Derecho, la eliminación de la pobreza, la eliminación de la desnutrición, el progreso económico, el progreso agropecuario. Esos son los grandes objetivos nacionales. Pero para hacerlos viables, para aclimatarlos en el territorio rural, tenemos que tener una política diferenciada, y para esa política tenemos que contar con la gente. No es el desarrollo diseñado o impuesto desde afuera. Sí es una sociedad que piensa en sus grandes objetivos, pero que viabiliza ese desarrollo en los territorios. Eso es lo que está haciendo en gran parte nuestro proyecto de utopía, y en gran parte lo que están haciendo ustedes, pensando que la interacción y la intervención de los profesionales de las distintas organizaciones tiene que ser una interacción que cuente con la participación real de la sociedad rural, de sus organizaciones, de sus expresiones, de las distintas expresiones de la sociedad civil. Entonces, hemos visto los problemas del campo, hemos visto las potencialidades, hemos visto la perspectiva del desarrollo rural territorial. Queda claro entonces que el compromiso de la nación con el campo es un compromiso consigo misma. Sí. De la misma manera, el compromiso de la universidad con lo rural es un compromiso que tiene que ver sobre nuestra propia identidad, sobre nuestra propia viabilidad como ciudadanos, sobre el propio desarrollo de nuestras capacidades para vivir y ser en un mundo interconectado. Ningún ciudadano, ningún profesor, ningún estudiante, ningún directivo de una universidad puede, si quiere ser ciudadano, puede ignorar esta realidad. Tiene que proyectarse necesariamente como un ser global. Lo explicamos al principio, somos globales, pero somos al mismo tiempo ciudadanos de un país, y somos al mismo tiempo rurales y urbanos. El compromiso
de la Universidad de La Salle con el campo está sellado desde sus inicios. Tenemos una larga trayectoria expresada en cosas muy evidentes, como la Facultad de Ciencias Agropecuarias, como el programa de Ingeniería Agronómica de Utopía, como el gran proyecto de Utopía que va más allá de la simple enseñanza de la agronomía, de la simple preparación de algunos jóvenes de escasos recursos como agrónomos, sino que pretende hacer desarrollo rural territorial en el sentido que yo acabo de explicar. La Colombia profunda, la Colombia rural, ha sido desde sus inicios un compromiso de la Universidad de La Salle con el campo. Ese compromiso tiene que ver con la manera como nos educamos, con la manera como hacemos docencia, no solamente en las facultades de ciencias agropecuarias, sino en ingeniería, en optometría, en economía, porque somos ciudadanos, repito, con una identidad rural y urbana. El compromiso tiene que ser con nosotros mismos en la medida en que tenemos que minimizar nuestra huella. El campus tiene que ser un campus de mínima huella ecológica. No puede ser un sitio donde la basura muy discretamente va a dar al botadero de Doña Juana, y el botadero de Doña Juana en lixiviados contribuye a alimentar el veneno con que estamos intoxicando nuestros ríos. El campus, la familia, el parque, la calle, la casa, el barrio, tienen que minimizar la huella ecológica. Tenemos que comprometernos con un consumo responsable. Tenemos que comprometernos, ya lo dije, con una docencia, pero también con una investigación que tienda a entender y a profundizar el entendimiento sobre los problemas rurales. Y con una extensión, con una proyección hacia el campo, una proyección real como agrónomos, como veterinarios, como optómetras, como ingenieros, comprometidos con saldar esas deudas, con cerrar esas brechas tan profundas entre campo y ciudad. De tal manera que queda claro que nuestro compromiso como universidad con el campo es un compromiso con nosotros mismos. Ese es el sentido de este manifiesto rural. Estamos comprometidos con el campo, no solamente porque el campo es una realidad ajena que nos preocupa, sino porque el campo es nuestra propia identidad, el campo es nuestra propia realidad, son nuestros propios problemas. Muchas gracias.